Luego, estando lejos, dice que les envía a Timoteo. Timoteo recoge, ¿verdad?, todo el ambiente de los tesalonicenses y regresa al apóstol Pablo para comentarle pues cómo están las cosas. Y de esa manera Pablo pues comienza, o más bien toma la iniciativa de escribir la carta a los tesalonicenses y escribirles pues todo lo que nosotros hemos estado escuchando. Entonces el día domingo hemos estado en esa línea y hemos estado usando casi los mismos versículos, pero el día miércoles buscando aplicarlos sobre todo pues al ambiente de nuestras casas, al ambiente de nuestras familias. Hoy vemos cuando el espíritu se apaga en la familia. Y vamos a ver pues el versículo que Pablo usa para animar a la iglesia de esa forma, de esa manera. En San Lucas capítulo 24, me parece, yo escribí mal acá, encontramos un relato muy interesante. Es el relato de aquellos discípulos que caminan hacia Emaús. Dice la palabra, es Lucas 24, ¿sí? Yo solo le puse 4 acá. Dice que bueno, a mí este relato siempre me ha llamado muchísimo la atención por lo que sucede en ese espacio o en ese momento. Dice que se cuenta de 2 discípulos ahí del Señor que se encontraron en el camino. Y de alguna manera pues comenzaron a platicarse y comenzaron, dice, a hablar de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Dice que estos discípulos compartían sobre todo su desilusión y tristeza, hablando, según ellos, ¿verdad?, del fin de aquel personaje que, aunque poderoso en hechos, como fue el Señor Jesucristo, según la apreciación de ellos, había terminado, ¿verdad?, su vida siendo crucificado. Así lo veían, así lo interpretaban ellos. Pero resulta que en ese caminar dice que el Señor se les aparece ya estando resucitado en el camino e inicia toda una plática, toda una conversación con ellos. Pero aún con toda la plática dice que ellos no logran identificarlo, no logran conocer que ese personaje, ¿verdad?, que se les apareció es precisamente pues el Señor Jesucristo. Dice que en ese caminar el Señor mismo se encarga de recordarles las escrituras de cómo el Señor tendría que padecer, morir y resucitar al tercer día. Pero resulta que conforme van caminando, los discípulos llegan a su destino y le piden al Señor que quedarse con ellos esa noche. Estando ya en la cena, dice que el Señor toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte entre ellos. Cuando ellos observan la manera como les es servido el pan, dice que exactamente en ese momento, diríamos nosotros, les cae el 5, ¿verdad? Y lo identifican. Dice, no sé cómo ha de haber sido la expresión de ellos, pues, porque supuestamente para ellos estaba muerto, estaba crucificado. Pero resulta que no estaba ya muerto, sino que el Señor ya había
resucitado. Pero exactamente en el momento que a ellos les cae el 5, como diríamos, dice que en ese momento el Señor desaparece de su vista. Así, ¿verdad? Como quien dice, ¿qué? Y ya no está. El Señor se había desaparecido. A mí me ha llamado siempre la atención lo que ellos describen les sucedía cuando el Señor estaba con ellos, cuando les iba hablando, cuando se estaba comunicando, cuando les estaba recordando todas las escrituras. Y el versículo en Lucas 24:32 es un versículo para mí lindísimo, muy lindo entre todos los versículos que tenemos en la palabra. Y dice, y se decía el uno al otro, mire, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces eso de alguna manera, hermanos, significa que cuando el Señor, ¿verdad?, a través de su presencia tiene un contacto, ¿verdad?, con nosotros, ese contacto es identificable. ¿Verdad? Eso es lo que de alguna manera ellos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, dice, las escrituras. Entonces cuando el Señor nos hable, ¿verdad?, o sea, de una manera directa, de una manera así, bien de frente, pues déjenme decirles que nuestro corazón lo va a percibir, ¿verdad? Nuestro interior se va a dar cuenta que el personaje, ¿verdad?, con el cual estamos entablando de alguna manera una comunicación no es un ser común y corriente, sino es un ser bien particular. En el caso, el domingo yo comentaba cómo había recibido el número que el Señor tiene de hecho preparado para la iglesia. Y yo decía, pues mire, yo no ando buscando experiencias espirituales, más sin embargo, o sea, ellas han aparecido en el camino. Y esa madrugada para mí fue bien particular. De hecho, yo no la esperaba, pues, ni mucho menos la andaba buscando. Pero mire, yo recuerdo que desperté impactado por lo que estaba pasando, porque todo mi cuerpo estaba temblando. Todo mi cuerpo estaba temblando. Y de alguna manera me asusté, pues, porque no había tenido una experiencia de ese tipo. Yo dije para mí mismo, ¿y esto qué es? ¿Verdad? ¿Y esto qué es? Y en ese momento únicamente había una voz, porque no fue una voz de afuera hacia adentro, sino una voz, o sea, poniéndose en el corazón, únicamente expresando y diciendo 50,000. ¿Verdad? Claro, ya posteriormente yo lloraba, pues, ¿verdad? Entonces no hay forma que teniendo un contacto con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, o sea, nosotros no seamos impactados por esa presencia tan linda, o sea, tan bella que hay en nuestro Dios y en nuestro Señor. Por eso a mí yo creo siempre me va a impactar el hecho de que hayamos sido visitados por el Señor. Yo lo expreso de esa forma. El Señor Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, imagínense ustedes, nos visitó a través de la persona del Señor Jesucristo. Y en Cristo Jesús nosotros teníamos al autor y creador de todas las cosas. Por eso yo expreso y digo, pero
cosa, qué privilegio más grande el que tuvieron todos aquellos que tuvieron contacto con la persona del Señor Jesucristo, sobre todo cuando entendemos, ¿verdad?, hoy día que no se trataba de un ser común y corriente, sino que se trataba del Dios eterno, del Dios todopoderoso, que había decidido hacerse carne, ¿verdad?, para venir y obrar ese acto, esa obra de redención a favor de cada uno de nosotros. Imagínense ustedes, yo recuerdo que una vez estando, no sé por qué nos encontramos con un judío, con un israelita acá, en una de las células de la iglesia. No sé por qué llegó, y ahí llegó, ¿no? No era un judío mesiánico, no estaba esperando al Señor. Más sin embargo, comentó de cuál era su experiencia allá en Israel. Y decía esta persona, los delincuentes, aquellos, dice que andan alterando, ¿verdad?, las leyes. Dice, ellos no pueden estar en los lugares donde se habla y se dice que el Señor estuvo. Imagínense, después de tanto tiempo, porque dice que ellos perciben en ese lugar la presencia de Dios y eso les incomoda. Entonces vienen ellos y lo que hacen es irse a otros lugares, porque en ese lugar es obvia, ¿verdad?, la presencia del Dios Todopoderoso. Imagínense ustedes de cuánto hace que el Señor vino, ¿verdad?, y anduvo en esos lugares. Y todavía hay una muestra de su presencia llegando o estando allí después de 2000 años. Imagínese usted. Ahora, creo, ¿verdad?, que la mayor bendición es no está pues en esos lugares, sino hoy día la mayor bendición es la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque en medio de la iglesia, o en la iglesia del Dios Todopoderoso, el Señor está presente, y algo que lo hace distinto, diferente a la iglesia del Señor, es precisamente eso, o sea, la presencia del Dios eterno, ¿verdad?, del Dios Todopoderoso. Para mí el privilegio más grande alrededor del mundo de toda persona, quien quiera sea, que teniendo ese contacto o habiendo recibido esa revelación del Dios Todopoderoso, en cualquier lado del mundo puede levantar sus manos y decir: bendito sea el Dios eterno a través de la persona del Señor Jesucristo. Ese es el privilegio más grande que pueda haber. Amén. Entonces, mire, yo me pongo a pensar, ¿cómo no fue el impacto que estos dos discípulos del Señor tuvieron? Impacto fuertísimo. Ellos dijeron y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Pero ¿quién les hablaba en el camino? ¿O quién les abría las Escrituras? El Creador de todas las cosas iba con ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, impactante. Repito, para mí eso siempre me deja así wow, maravilloso lo que se puede contar acerca del Evangelio, ¿verdad? Fuimos visitados por Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, y por eso estamos hoy acá. Ahora, la presencia de Dios en la vida, hermano, de un creyente es semejante a un fuego. Al fuego, dice que arde. Y de hecho eso es lo que vemos acá en este pasaje. Dice que los discípulos dijeron: no ardía, mire, no ardía nuestro corazón en nosotros. Entonces están de alguna manera comparando la presencia de Dios como algo semejante al fuego, ¿verdad?, que arde, al fuego que mantiene viva la vida de Dios en nosotros. Ahora, esta vida de Dios, déjeme expresarle que hay, ¿verdad?, en la vida de todo
creyente es una experiencia reproducida, en este caso, por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, la función del Espíritu Santo es precisamente eso, reproducir en nosotros la presencia viva del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, donde está el Espíritu Santo, ahí está la presencia del Señor. Entonces, es comparable a un fuego. Entonces, cuando recibimos al Señor, recibimos al Espíritu Santo, entonces en nosotros estará un fuego, habrá un fuego ardiendo en nuestro interior las 24 horas del día. Ahora, déjeme decirle que esa experiencia de vida que hay en el Espíritu Santo, que hay en la presencia de Dios en cada uno de los creyentes, hay necesidad de cuidarla. Y el cuidado tiene que ver, hermano, con el esfuerzo de mantener esa llama ardiendo, esa llama encendida, y evitar que esa llama se apague. Porque la llama del Señor, la llama del Espíritu Santo, así como arde, también así se puede apagar. Entonces es responsabilidad de cada uno de los creyentes cuidar que no se apague la llama, ¿verdad? O sea, el fuego de Dios en nosotros. Y eso es precisamente, hermanos, el consejo que Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica. Pablo se aseguró de que ellos entendieran, ¿verdad?, que había un fuego, que se había que había en ellos, habiendo recibido al Señor, habiendo recibido al Espíritu Santo, y que una de las tareas, uno de los esfuerzos, una de las responsabilidades que como iglesia, como hermanos en la fe tenían, era que ese fuego no se apagara. Y yo quisiera que fuéramos a 1 Tesalonicenses 5:19, porque ahí exactamente Pablo les expresa estas palabras. Dice: no apaguéis al Espíritu. Mire, no apaguéis al Espíritu. Entonces, déjeme expresarle que es una de nuestras responsabilidades que se mantenga activa, que se mantenga, ¿verdad?, ardiendo la llama del Espíritu, no solamente, hermanos, en nosotros, sino que se mantenga ardiendo en la familia, en los padres y en los hijos. En todo debe estar, hermanos, ese fuego del Señor. Pero fíjese bien, es nuestra responsabilidad, y Pablo lo dice: no apaguéis, que no se apague la llama del Espíritu. Entonces, cuando viene a nuestra vida, pues el Señor viene con todo, como dicen, pero repito, nosotros necesitamos cuidarla, ¿verdad? Estar al cuidado que dicha llama, que dicho fuego del Señor no se apague. No se apague. Y Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. Amén. No apaguéis al Espíritu. Entonces vendría una pregunta: ¿cuándo se apaga la llama del Señor en nosotros? ¿O por qué se apaga? Lo detalló, pero no habló de fuego, sino habló de tristeza, que para mí viene a ser algo semejante. Y si nosotros vamos a Efesios 4:30, Pablo dice: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. Y luego viene a expresar
¿Qué es lo que debe de quitarse? Con el objeto de que el fuego del Señor permanezca en nosotros. Entonces Él dice, lo que debe de quitarse. Entonces dice, quítese de vosotros, mire, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. O sea, expresión de malos dichos, ¿verdad? Y toda malicia, dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si queremos verlo de esta manera, podríamos decir que cuando yo estoy o opto por una actitud de amargura, de enojo, de ira, mire, de gritería, de maledicencia y toda malicia, lo que hago es apagar al Señor. Amén. Entonces apagar. Y mire, si no son actitudes en el carácter de todos los días, ¿verdad?, que de alguna manera, hermanos, salen de nosotros. Muchas veces tenemos toda una costumbre y de cómo reaccionamos, del cómo reaccionamos o del cómo actuamos. Pero para mantener esa llama, entonces, del fuego del Espíritu, una de las cosas que debemos hacer es cuidar nuestro carácter. Fíjese, cuidar nuestro carácter, porque no puede haber, o no podríamos expresar y decir que el fuego de Dios está encendido en la vida de una persona cuyas reacciones continuas son de enojo. Eso no cuadra. Eso no pega. Entonces, si mi manera normal, por ejemplo, es de comunicarme, pero gritándole a todo el mundo, entonces dice que tampoco es una manera de comunicarse o de creer, ¿verdad?, de que el Espíritu de Dios va a arder en mí a través de una conducta inadecuada. Pero entonces vean ustedes todas las cosas que de alguna manera tenemos que trabajar con nosotros mismos para cuidar que esa llama de fuego del Señor esté en nosotros, no solamente cuando vamos al culto, no solamente cuando los hermanos del grupo de alabanza están, ¿verdad?, ministrando la presencia del Señor a través del canto, donde todos nos conectamos, sino está hablando más bien de cuando salimos del culto. Y cuando encontramos, ¿verdad?, que cuando encontramos el asiento del bus ocupado, ¿verdad?, y usted llega y ¿qué no era mía? Pues es que yo que había dejado mi Biblia y acaban de salir del culto. No puede ser. O sea, no cuadra, ¿verdad? O sea, no cuadran esas actitudes. Por eso digo, o más bien de repente creemos que la vida cristiana, o sea, va a aparecer por ende en nosotros. Que cuando cantemos y hacemos aquí, ya el día de mañana nosotros vamos a ser amables. Si usted no es amable, usted puede cantar y usted va a seguir siendo, hermanos, o sea, un maleducado para comunicarse. Entonces yo tengo que ver, yo tengo que observarme a mí mismo, aprender a observarme en todas estas reacciones. Pero la pregunta sería, ¿y por qué
tengo que observarme? Bueno, porque la palabra de Dios, Pablo dice que este tipo de actitudes lo que hace es apagar la llama del Espíritu de Dios en nosotros. Entristecer, dice, al Espíritu Santo. Entonces, esa manera de sostener o de mantener esa bendición del Señor en mí, yo debo de ser un cuidador, fíjese, de mi carácter. Yo debo de ser un cuidador de mi conducta. Yo debo de ser un cuidador de mis acciones. Yo debo de ser un cuidador de mis reacciones. Imagínese usted. Ahora, imagínese usted, ¿verdad? Como algo, o más bien imaginemos pues, imagínese usted sin enojo, sin ira, sin gritería, sin maledicencia. Imagínese usted obrando o actuando de esa forma. Entonces lo que yo diría es que si el Señor, fíjese bien, nos manda a tener cuidado de este tipo de carácter o de conducta, es precisamente porque son estas actitudes las que nos roban el gozo, la alegría del Señor. Y el Señor no quiere, hermanos, que vivamos cosechando el fruto de nuestro enojo, de nuestra ira o de nuestra gritería o de nuestra maledicencia, sino todo lo contrario. Que vivamos saboreando, ¿verdad?, el gusto de la presencia de Dios en nosotros, fruto de que nos hemos cuidado y guardado de todas estas cosas. Por eso yo digo que la vida cristiana es una invitación a guardarnos, es una invitación a cuidarnos de todo lo que sale de nuestra vida, de todo. Yo les he expresado y dicho siempre que hasta el tono, ¿verdad?, o sea, de nuestra voz debe de ser o debe de comunicar la bendición, ¿verdad?, para la vida de otros. Pero imagínese usted cómo no va a ser tan difícil si todo el tiempo, o sea, nos hemos comunicado de una manera. Y ahora nos dicen, mira, ya no puedes comunicarte de esa forma. Ahora tenés que hacerlo de esta manera. De manera amable, por ejemplo, ¿verdad? De la manera más amable que ustedes puedan imaginarse. Entonces, más que cantar, ¿verdad?, ir a una iglesia, a una congregación, pareciera, fíjese, que el llamado a los creyentes, a los cristianos, es aprender a comunicarnos de la manera, así como lo oye, más amorosa y más amable que usted se pueda imaginar. Imagínense qué reto más grande, qué desafío más grande. Hace como una semana me pasó. Iba retrocediendo en el vehículo en la noche y solo a topar con una moto. Boté la moto. No puede ser. Y sale el muchacho dueño. Me admiró. Yo le digo, de plano, mire, mil disculpas, de verdad, no la vi. Mil disculpas, de plano. Y no la vio, ¿verdad? No la vio, ¿verdad? Me dijo, no la vi, disculpe, de veras, no vi su moto. A la moto no le había pasado nada, obvio, el carro estaba apachado. Pero me admiró de que el fulano no dijo absolutamente nada, sino solo me dio la mano al final y dijo, está bien. Entonces yo me puse a pensar, para que este muchacho tenga esa reacción de ese tipo,
Puede ser. No le pregunté si era un cristiano, pero a lo mejor era un cristiano que había entendido, que había captado, ¿verdad?, que no se trata de reaccionar, que no se trata, o sea, de liberar, ¿verdad?, bajo toda circunstancia lo que andamos llevando en contra de la gente, de los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya dice, hermano, ya dice, mire, apártese, quítese de vosotros, dice, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora, imagínese usted, ha ocurrido alguna situación que le causa una reacción de enojo. ¿Cómo llegar en esas circunstancias a la comunicación más amable? Usted sabe que no puede violentarse, usted sabe que no puede darle cabida a su liberar, ¿verdad?, su gritería, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Ser, o sea, paciente y tranquilo aún en medio de las circunstancias difíciles que se le están presentando. Ahora, déjeme expresarle que ese es un desafío al creyente. Ese es un desafío para los cristianos. Mantener la paz, mantener la calma, mantener la bendición del Señor aún bajo la presión más fuerte que pueda haber. Imagínese usted. Yo a veces me molesto conmigo mismo, porque cuando recuerdo de alguna manera las confrontaciones con algunas personas, luego yo me quedo pensando, digo, ¿y por qué yo no le dije tal cosa? ¿Y por qué no le dije tal cosa? ¿Y por qué no le dije tal cosa? Gracias a Dios, dijo, en el momento no se me sale. Gracias a Dios, dijo, porque eso es precisamente lo que lastima. Y digo, y si en una confrontación, mire, con otra persona, fueron ellos los que dijeron, y no sé qué, y que no sé cuánto, y que ustedes aquí ya, eso sobra, hermano. Y si usted no dijo nada, siéntase victorioso, hermano, en medio de una situación semejante. Siéntase así como lo oye, victorioso de que usted no expresó nada que ofendiera el corazón de las personas. Porque yo cometí, hermanos, cometía el error, y de hecho sigo cometiendo, ¿verdad?, errores, de que cuando observaba de alguna manera el mal proceder, o sea, de otros, busqué corregir. Y de alguna manera digo, pudiera ser que, no sé cómo interpretan, pero como pastores tenemos la responsabilidad, o podemos meternos en la vida de un miembro de la congregación, ¿no es verdad? Pero a lo mejor yo lo hice de la manera incorrecta. Y mire, y aunque llamé la atención sobre situaciones que yo entendía no eran las mejores en las personas, las personas no me recordaron por lo que había corregido. Me recordaban en el tiempo por la forma mala en que lo había hecho. Y un día un fulano me dijo, me acuerdo cuando usted me regañó. Y yo no me acordaba de que le había regañado. Yo me acordaba de por qué lo había regañado. No sé si me doy a entender. Entonces él se sentía dañado por la forma, aunque para mí lo que estaba corrigiendo procedía. Pero él solo recordaba, lo que me dijo, ¿verdad? Me dijo. Y yo me quedé pensando, ese es mi error, tío. Cuando vayamos a trasladar algo y querramos llegar al corazón de la gente, mire, usted no nos engañemos, hermano. La gente no se corrige porque usted vaya a llegar y le vaya a gritar un par de cosas. Que no sé qué, que no sé cuánto. Ya va a ser. La gente no se corrige con gritos.
La gente no se va a corregir porque usted llegue. No lo va a hacer nunca. No lo va a hacer. O sea, no ganamos. Lo que quiero decir es que no ganamos absolutamente nada comunicándonos de esa forma, sino solamente afectamos las relaciones. Yo les he contado a ustedes que entendiendo esto, procuré en algunas ocasiones zafarme de ese tipo de confrontación, y con algunos no lo hice, y con el tiempo me di cuenta que fue provechoso, porque cuando nos veíamos en X lugares fácilmente nos encontrábamos y no teníamos el recuerdo de aquellas malas palabras que nos habíamos transado unos con el otro. Y yo digo, si yo le hubiera dicho algunas cosas a este fulano, obvio que ahorita nos anduviéramos escondiendo. Pero como no dijimos nada, aun cuando diferíamos, pero logramos encontrarnos en el futuro. Y eso a mí me alegró. No sé si me doy a entender. Entonces cuando se trata de mantener, hermanos, el fuego del Señor, mire, en el matrimonio igual. A lo mejor usted diga, yo tengo la razón, pero la manera como lo hace no es la adecuada. Ese es todo el lío. Dice, pero si yo tengo la razón, sí, pero lo estás haciendo de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque cada vez que comunicamos o nos comunicamos con ira, con enojo, con gritería, con maledicencia, entonces lo que hacemos es destruir la relación. La destruimos. ¿Y por qué cree, hermano, que usted se levanta con su cónyuge después de un pleito, el siguiente día, ¿verdad? Uno por un lado y el otro por otro? ¿Por qué creen que dentro de la misma casa ustedes como pareja no se quieren ni ver? Al final no es el asunto que están tratando, es la forma como lo hicieron. Se dijeron palabras, se hirieron, se ofendieron. Eso es lo que está doliendo, eso es lo que está afectando. Entonces por eso expresamos y decimos que qué bueno que tengamos la oportunidad de alabar el nombre del Señor, pero cuando se trata de mantener viva el fuego de la llama de Jesús, ¿verdad?, en nosotros, debemos ser cuidadores de nuestro carácter. Porque ya dice la palabra, quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Entonces yo tengo que aprender a observarme y aprender, o sea, a evaluar incluso lo que digo, lo que expreso, que para mí puede ser tan normal, pero para el otro lo estoy haciendo pedazos. Entonces debo incluso aprender. Mire, eso, aprenda. Hoy en internet, usted tiene el internet y tiene ahí lo tiene bien cerquita. Antes uno no tenía nada para rebuscarse. Mire, solo póngale qué palabras usar para ser amable, póngale. Ahí le va a decir todo Dios. Así en un ratito. Muchas veces no podemos, no nos comunicamos como deberíamos, porque ni siquiera sabemos cómo hacerlo.